Qué placer enorme para todos nosotros tener a Carlos Fara. Carlitos, querido, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vos sabés que primero, antes de meternos en la coyuntura política de la Argentina en este diciembre, quería tu mirada con relación a lo que estábamos charlando recién, ¿no? Es uno de los temas del día, lo que ha pasado en Mendoza, estos chicos que destruyeron su propio colegio, ¿no? Para protestar porque no los dejaban festejar el último día, ¿viste cómo es todo ahora? Sí. ¿Cuál es tu análisis sobre el nivel de educación en la Argentina y una posible mejora? Mira, primero te diría que hay una confluencia negativa o un círculo vicioso, ¿no? Entre un sistema educativo deteriorado y un relajamiento, digamos, de cierto sistema de valores en la sociedad. Me parece que las dos cosas van de la mano, ¿no? Que no es solamente, digamos, un problema de la escuela y el sistema formal, sino me parece que tiene mucho que ver, digamos, con el contexto cultural, social, etcétera, ¿no? Ujú. Viste que Ujú. los padres que atacaron a unos docentes, creo Totalmente. que en el Gran Buenos Aires, echándoles agua hirviendo, buah, una cosa espantosa. Sí. Entonces, me parece que todo tipo de autoridad se ha ido relajando. El sistema escolar, así como está, digamos, está claro que no está respondiendo a las necesidades, claramente está desarticulado de la realidad productiva, laboral, etcétera, y al mismo tiempo, digamos, una sociedad que reclama más educación, etcétera, pero que después, digamos, en sus conductas cotidianas está muy lejos de esa situación. Entonces, te diría, no es para excluir responsabilidad del sistema educativo, absolutamente, porque creo que necesita una gran reforma, pero también es absolutamente cierto que en este contexto cultural de largo plazo está complicado, ¿no? No es un problema solamente de la Claro. Argentina, lamentablemente. El tema es que nadie se hace cargo de esto, ¿no? Porque yo Ujú. pienso, no sé, en un paciente que llega al doctor, le hacen los estudios pertinentes y tiene las arterias absolutamente tapadas, ¿no? Y entonces, bueno, el médico pregunta, ¿usted qué ha comido? Y yo en los últimos 30 años como papas fritas y hamburguesas todo día de mi vida. Bueno, señor, acá tiene el resultado. O sea, usted se hizo esto. El tema es que en la Argentina nadie se hace cargo, Ujú. ¿no? Porque Absolutamente, absolutamente sí. ¿por qué la educación está tan mala? Bueno, algo habrá pasado. Claro, total, total, total. Total. Yo creo que creo que más allá, digamos, de lo que le esté pasando a la sociedad, que no es menor, me parece que de todas maneras, en algún lugar, digamos, vos tenés que revertir el círculo vicioso y obviamente, digamos, el círculo se revierte por el lado de cambios en el sistema, ¿no? Pero bueno, digamos, hay iniciativas, digamos, de cosas que se hacen, que vos ves, buenas noticias respecto de experiencias escolares exitosas, etcétera, etcétera. Pero Sí, no sí. son la mayoría, Sí, yo claramente, remarcaba, lo que está haciendo digamos, Carlos Torrendel es bueno. Yo lo claro. conozco a Carlos, sé Ujú. de sus ganas de cambiar un poco la historia, pero tampoco lo vas a cambiar de buenas a primeras. No, 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 y además para una área de educación nacional que no maneja escuelas, Mm. ¿no? Digamos, con lo cual implica, digamos, un gran ejercicio primero de coordinación con las provincias y segundo también de premios y castigos, en el sentido de que si vos tenés dinero para ciertos programas de mejora educativa en las provincias, eso hay que asignárselo al que realmente muestre aplicación de los fondos y por supuesto resultados, ¿no? Ujú. Me parece que eso estuvimos más, y yo te diría que en el parche y en la calmoterapia que en otra cosa, ¿no? Ujú. Carlos Fara, un placer como siempre. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. Vos sabés que, bueno, claramente te convocamos para hablar de coyuntura política además, pero me parece muy interesante esto que se plantea a partir de lo que ha sucedido en Mendoza, porque esto se paga, ¿eh? De hecho lo Ujú. estamos pagando, ¿no? Yo soy de los que piensan que la crisis no es económica, ni siquiera política. Yo creo que claramente la crisis es moral y educativa. Hay años, décadas, y más de dos. Digo porque todo el mundo le echa la culpa al kirchnerismo, con lo cual coincido, pero esto lleva más de 2 décadas, Total. de degradación cultural, de una forma de ver la vida laxa
y de entender que las reglas están justamente para no cumplirlas, y un montón de cuestiones que a la larga nos hacen ver estas cuestiones y las hacemos normales y pasan a ser, bueno, una cosa más que sale en las noticias, y qué increíble, che, qué increíble lo que está ocurriendo, y mañana pasa porque en una de esas el Chiqui Tapia tiene un departamento más, y pasa. Pero no deja de ser grave y no deja de ser, no deja de tener que ver también con una crisis eh, política, económica, cultural, moral, que engloba a todos los actores de la sociedad. Porque si te pones a pensar en el Congreso, que tal vez es de lo que podremos estar hablando ahora, el nefasto Congreso que tenemos, y que seguramente será similar al que viene, a los que asumirán hoy o mañana, es también consecuencia de lo que somos, ¿no? Digo, y ahí está el grave problema, digo, no sé cómo termina y ni siquiera sé si termina esto, y a la larga lo vamos a pagar. Y el ejemplo más claro es que a mí no me gustaría atender con un médico que se recibió en pandemia y antes de ayer, digo. Debe ser difícil también vivir en una sociedad que tenga este tipo de proyecto, ¿no? Totalmente, porque además pasa, digamos, un tema viste, esas situaciones que son de corto plazo asintomáticas, ¿no? Que Claro, vos no sentís nada, pero está ocurriendo. claro, claro, claro. Esas, como se dicen, síntomas invisibles. Ujú, Y una de las cosas que estamos pagando muy claramente es la falta de competitividad de la Argentina, la falta de la competitividad de valor agregado en los productos de exportación, etcétera, etcétera. Y eso es solo de largo plazo. Argentina no va a salir solamente porque tenga más recursos naturales ujú. y ciertas ventajas naturales históricas, sino porque le vamos a poner, digamos, mayor valor agregado. Y esto ya sí lleva varias décadas, ¿no? Digo, definitivamente no nos hemos adaptado en ese sentido, y por lo tanto, digamos, después generar empleos de calidad, mejor pagos, competitivos internacionalmente, va a ser un dolor de cabeza. Ya está siendo un dolor de Sí. cabeza, y obviamente ni hablar con la velocidad de las nuevas tecnologías, eso se va a profundizar, ¿no? Ujú, ujú. Carlos, ahora sí te saco un poquito a la coyuntura. ¿Qué país tan loco en el que vivimos en todo sentido, ¿no? Hace unos meses atrás, antes de las elecciones, parecía que estábamos en presencia de un gobierno en las cuerdas, muy golpeado. Evidentemente le habían surgido un montón de problemas, en muchos casos errores no forzados propios, ¿no? En la mayoría de los casos. Y hoy llegamos a este diciembre, Carlos, no sé si coincidís con un gobierno que ya está pensando en la reelección del presidente. ¿Es posible? Sí. Mirá, sí, a ver si es posible, lamentablemente, porque después de haber ganado la elección y con comodidad, entonces esto se iba a plantear muy rápidamente, ¿no? Como para marcar una determinada línea política. El punto es que no hace falta, ¿no? Si no es que es imprescindible tener que hablar o que la hermana del presidente hable sobre la reelección de su hermano. Porque si haces las cosas bien es como va de suyo, ¿no? Claro. Es como obvio, ¿no? No hace falta, digamos, plantear el tema. Si vos te mostrás desenfocado de los problemas más importantes, y te empezás a enfocar a cuestiones más de la política, más de interés propio, tarde o temprano eso termina generando un interrogante y termina generando algún desgaste absolutamente innecesario, absolutamente innecesario. No es que está en una situación de debilidad política, no, precisamente el presidente está en una situación de fortaleza política, con lo cual no hace falta, digamos. Se pueden decir muchas cosas, ¿no? Discursivamente se puede decir que hay que fortalecer el proyecto, que el proyecto tiene que tener una continuidad, y después cada uno que lo lea como quiera, pero innecesario en una situación en donde el gobierno claramente de corto plazo lleva las de ganar, ¿no? Hay un dicho que seguramente conoces que habla de dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, ¿no? Claro, total. Hay tal vez cierto temor o cierta debilidad en algún punto que tendrán que analizar. ¿Cómo imaginás el Congreso, Carlos, bueno, empieza el 10 de diciembre, bueno, empiezan a jurar hoy, donde, bueno, por primera vez creo que en 8 años, si no me equivoco,
la primera minoría está en manos de los no peronistas, digamos. Claro, Eh, total. y más allá de que esto sucede por algunos saltos que se han dado, que también habrá que analizar alguna vez, cuando la gente vota una cosa, después eso que se vota cambia de idea, pero bueno, eso es para analizar en otro momento. Pero digo, ¿cómo analizás el próximo Congreso donde estas 120 y pico de bancas que se renuevan parecieran que le dan un tinte de muchas más posibilidades al gobierno, ¿no? Donde seguramente el consenso va a ser bastante más fácil de llevar y donde las leyes que se vienen son pesadas para la Argentina? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que el gobierno, si no si no se excede, si no comete errores innecesarios, te diría que va a estar en una posición ganadora para el tratamiento. Bueno, ahora se vota el presupuesto, pero Ujú. eso, digamos, te diría, lo más importante son las tres grandes reformas estructurales que se planteó sacar adelante en los próximos tiempos. Creo que lleva las de ganar, por lo menos en Cámara de Diputados. Esos 94, 95 que está juntando por ahora ya Ujú. en un bloque, digamos, le estarían faltando más o menos como unos 30, 30 y pico como para tener una mayoría. Creo que eso con negociaciones, Sí. obviamente, digamos, en donde algunas opciones, algunas artículos se moderen, yo creo que eso sale adelante. Y eso, digamos, va a terminar de reforzar yo te diría, el clima positivo para el gobierno en general. eh, y va a, digamos, y después veremos qué pasa en el Senado. Creo que, digamos, en el Senado probablemente le cueste un poco más, pero de todas maneras creo que también, digamos, lo lleva en esa línea. Me parece que el hecho de que el gobierno haya ganado en tantos distritos, en distritos de gobernadores que eran dialoguistas antes Mm. de la elección, me parece que todo eso termina disciplinando políticamente y le debería generar, insisto, si no comete grandes errores, generar, por lo menos en lo legislativo, un tránsito razonable, ¿no? Ujú. Por supuesto, como charlamos en algún momento a lo largo del año, ¿no? Vos podés planificar y enfocarte en distintos temas. Tenés que saber que la oposición juega y obviamente te Ujú. van a poner piedras en el camino, ¿no? Esto está claro, ¿no? Sí. Hay ciertas inocentadas a las cuales no puede volver a caer, ¿no? El gobierno. No, totalmente, y además así como tiene más poder, ahora tiene más responsabilidad, Claro. porque la verdad es que el primer bloque de la Libertad Avanza fue muy caótico, perdieron 8 diputados por el medio, insólitamente. Y entonces, digamos, eso también tiene que ver un poco con el sistema de conducción, ¿no? Dentro del gobierno, dentro del oficialismo. Me parece que esos errores no los pueden volver a cometer, porque, digamos, ahora, digamos, estás más cerca que nunca de lograr esa mayoría. Ujú. Si algo se te cae por el camino, precisamente por mal manejo, bueno, digamos, ahí ya vamos a tener una señal de atención, ¿no? Si tenés todo a favor y no lo podés aprovechar, ahí sí se van a volver a generar interrogantes sobre la gobernabilidad. Ujú. Justamente en esto me quería meter. ¿Vos coincidís con aquellos que plantean que a partir de justamente el 10 de diciembre lo que sigue es todo del gobierno? Porque está claro que más de una vez se ha planteado que el voto de la ciudadanía y que algunas actitudes del electorado tenían que ver con el hecho de que, como dicen ellos, no vuelvan los cucas, ¿no? El voto al miedo, el miedo a los cucas, a que vuelvan y demás, como se plantea desde la Libertad Avanza. Y yo creo que en algún punto eso pudo haber influenciado después del triunfo en la provincia de Buenos Aires en septiembre. Lo que ocurrió en octubre puede que tenga que ver un poco con eso, entre otras cuestiones. Algunos plantean, te decía, que a partir del 10 de diciembre, bueno, todo lo que siga es del gobierno. ¿Vos coincidís con esto a partir inclusive de esta posibilidad de tener ya claramente la primera minoría en el Congreso, ¿no? Sí, yo te diría que mayormente sí, ¿no? Porque me parece que parte de lo que pasó este año, antes de la elección, tenía que ver con un gobierno que no tuvo la flexibilidad necesaria como para poder, como sí lo había tenido hacia fines del 2024, porque hacia fines del 2024
logró frenar votaciones que le Sí, quisieran caer vetos presidenciales. sí, También, digamos, vale decir también, se metieron a frenar sí, la ley de ficha limpia. es verdad. Me parece que en eso, digo, la verdad es que pareciera que está habiendo un aprendizaje, pareciera que digamos como que hay un reseteo de la relación con los gobernadores, y eso debería evitar que el kirchnerismo pueda meter la cuña e impulsar cuestiones que le complicarían el manejo económico al gobierno. Eh, si no cometen ese error, te diría que pueden caminar. También es absolutamente cierto que esta es una historia en capítulos, ¿no? Digo, Sí, hay un claro. primer capítulo que tiene que ver con reforma laboral, por ahí vos sacás una y los gobernadores dicen, bueno, me pediste A, yo te di A, ahora yo quiero la contraparte, y si esa contraparte no sucede, pues no podría volver a trabarse el proceso. Pero Claro. bueno, veremos por el camino. Creo que el gobierno tampoco tiene para regalar dinero, ¿no? Ujú. Porque va a seguir teniendo una meta de superávit fiscal bastante exigente en los próximos 2 años, pero bueno, en situación de crecimiento eso se puede aliviantar un poco, ¿no? Así es. Carlitos, querido, como siempre, qué placer tenerte. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente para ustedes, hasta Gran luego. abrazo, Carlos. Gracias. El gran Carlos Fara, gran, enorme analista político.